Buenas tardes a todos. En primer lugar, presentarnos, soy Rocío Riaño, responsable de comunicación de AMIRES, como sabéis, Asociación de Miopía Magna con Retinopatías. Y en esta ocasión está con nosotros también Javier García, presidente de la asociación. Queremos continuar en el día de hoy con el segundo de la serie de 3 podcasts, que como ya os hemos comentado, en el primero de ellos forman parte del proyecto acercando las necesidades del paciente con baja visión no profesional. Un proyecto que ejecuta AMIRES dentro del programa Estamos a tu lado, que junto con la asociación Acción Visión España presentamos el programa estatal de información, sensibilización y visibilización de la baja visión y empoderamiento de las personas afectadas y sus familias. Os recordamos que estas sesiones se llevan a cabo en formato de entrevista en directo, una duración de aproximadamente 30 minutos, y en cada una de ellas nos acompaña un profesional especialista en el tema tratado. Son grabadas para que posteriormente podamos generar el correspondiente podcast, que estará accesible desde nuestra página web y de nuestro canal de YouTube. Os aprovecho para recordaros que esto es www.miopiamagna.org. Como decíamos, hoy vamos a profundizar en el mundo de la miopía y de la baja visión. Y en esta ocasión queremos agradecer su participación a César Villa, profesional con 34 años de experiencia, doctor en óptica, optometría y visión por la Universidad Complutense de Madrid. Es también IP del Grupo de Investigación en Visión de la Universidad Europea de Madrid y que actualmente es el director de la Unidad de Contactología Avanzada de la Clínica Novovisión. Contaremos para que nos pueda dar respuesta a algunas de las preguntas que se plantean en torno a esta problemática. Buenas tardes, César, y muchas gracias por colaborar con nosotros en este proyecto. Hola, buenas tardes. Encantado de colaborar. Pues ahora voy a dar paso también a que Javier y César puedan debatir un poco y hablar sobre el tema que nos ocupa, que es la miopía y la baja visión. Sí, gracias. Vamos a ver, el tema de la miopía y la baja visión, muchas veces las personas desconocen que una de las principales causas de baja visión es justamente la miopía, lo que vamos a llamar luego más tarde miopía magna. Y también dar a conocer que es la primera causa de afiliación a la OMS. Por lo tanto, la miopía es algo que está mucho en la sociedad. Yo creo que ahora nos comentará César que aproximadamente en la población el 30% puede ser miope, pero solo un 2%, según los datos que yo manejo, son altos miopes magnos, que son aquellos que desarrollan, digamos, que pueden desarrollar patologías que acaben causando una baja visión o ceguera. Por eso para nosotros es tan importante el tema. Entonces, lo primero que quería comentar con César es que nos comente muy bien la miopía y sus grados. Bueno, efectivamente, la miopía es uno de los problemas que pueden conducir a la pérdida importante de la acuiencia visual, a la baja visión, a la baja visión. Como bien comentaba Javier, efectivamente el porcentaje de miopía elevada está en torno al 2-3%, pero hay una tendencia a aparecer más miopes en el futuro. Incluso se dice que en el año 2050 el 50% de la población, incluyendo los españoles, serán miopes y por tanto ese porcentaje va a ir incrementando. Respecto al tema del grado de miopía, que va a tener repercusión en lo que vamos a hablar, diríamos que hasta 3 dioptrías podemos considerar la miopía como miopía baja. Entre 3 y 5 o 6 dioptrías, una miopía media, y cuando supera las 6 dioptrías, hablamos de una miopía alta, magna o incluso a veces llamada patológica, y a partir de 6 dioptrías es cuando puede ser más serias las complicaciones. Sí, ¿sabes? ¿Nos puedes contar un poco cuáles son aquellas patologías más asociadas a las miopías altas? Empezando por las que son, hay que tenerlas en cuenta, pero tienen una solución más rápida. Por ejemplo, hablamos de las cataratas, es decir, el paciente miope alto que le aparece con mayor prontitud es la catarata. También el glaucoma, esto ya empieza a ser una enfermedad más seria.
que produce un incremento de la presión intraocular y unos daños en la retina importantes, el nervio óptico importante. Seguimos con la posibilidad de un desprendimiento de retina, más frecuente si la miopía es alta que si no existe miopía. Y por último, una más preocupante es la maculopatía, una degeneración de la mácula que va a producir una importante disminución de la visión y que es una de las 3 causas más importantes en España para afiliación de la ONCE, como antes mencionado. Y cuando se habla de miopía, tenemos que pensar que existen unos factores genéticos que seguramente se están estudiando y habrá mucho que aprender. Y ahora mismo se puede ver un poco en la prensa el tema de los factores ambientales. ¿Podrías comentarnos un poco qué porcentaje o qué conocemos hoy por hoy de ambas cosas? Bueno, efectivamente, lo que hoy en día se conoce es que, sin duda, hay un componente genético en la aparición y desarrollo de la miopía. Es más, hay más probabilidad de que padres con miopía tengan niños o niñas miopes que padres que no tengan miopía. Esto, hasta hace unos años, cuadraba bastante bien, pero se ha visto, debido al incremento en la prevalencia de la miopía, que tenían que haber otros factores distintos a la genética para explicar cómo es posible un incremento tan importante en la prevalencia de la miopía. Y entonces se conoce hoy en día que ya hay unos factores ambientales y de desarrollo que influyen en la aparición y evolución de la miopía. Estos factores son fundamentalmente, y están relacionados entre ellos, uno, la menor exposición a la luz solar que tienen los niños y niñas hoy en día. Entonces parece ser que esta disminución de la exposición del ojo a la luz solar provoca más aparición de miopía. El segundo factor es un excesivo trabajo en la visión de cerca, que también está involucrado en la aparición y posterior desarrollo de la miopía. Por tanto, la genética tiene su influencia, pero también estos factores ambientales de exceso de trabajo en visión de cerca y ausencia de actividades al aire libre generan miopía y hace que evolucione más. Hay que comentar que lo normal es cuando un niño nace, que el ojo sea hipermétrope, ¿no? Correcto. Y con el desarrollo a la vida adulta, ese ojo, si va todo bien, se va convirtiendo en un ojo hemétrope, sin corrección óptica añadida, y en algunos casos se produce lo que es la miopía. Entonces vemos que existe una etapa fundamental que es justamente la del crecimiento. O sea, quiere decir que si uno llega a la vida adulta y no es miope, es raro que vaya a ser miope después, por lo menos de miopías elevadas, podría ser miopes de miopías pequeñas. Entonces, las consultas que nos llegan fundamentalmente es esa, en la infancia, cuando mi hijo presenta los primeros síntomas de miopía, ¿qué existe o qué soluciones existen para que ese aumento sea lo más lento posible? Bien. Totalmente de acuerdo y correcto lo que has mencionado, es decir, al nacer la prevalencia de miopía es menor de un 1%. Nacemos con una hipermetropía, que es justamente el defecto refractivo contrario. Una miopía, además, de una hipermetropía, de unas 3 dioptrías o más. Durante los primeros 5 o 6 años, el ojo va creciendo para eliminar esta hipermetropía y convertirse en las 0 dioptrías, o como técnicamente se llama, la emetropía. El problema viene cuando ese ojo, por los problemas ambientales que antes comentábamos, o por un componente genético, continúa creciendo después de los 5 o 6 años. Entonces, los 5 o 6 años es una etapa importante para valorar la no existencia de miopía. Si ahí ya existe miopía o
hay atisbos de aparición, es conveniente ya ir pensando en una actuación. Hoy en día, afortunadamente, hay algunas actuaciones para tratar de ralentizar la evolución de la miopía. Y hay tratamientos ópticos, podemos comentar luego en mayor profundidad, como puede ser unas lentes de contacto de ortodontología o blandas especiales para el control de miopía, y existen también tratamientos farmacológicos, donde el más, diríamos, conocido y que se indica hoy en día es la atropina a una baja dosis. Esto se puede aplicar en los niños antes de los 10 años para tratar de que no llegue a una miopía elevada. Sí, has comentado un dato fundamental. Parece que los 6 años sería como la edad de referencia un poco para que nuestros hijos estuvieran chequeados, ¿no? Para saber que todo va bien y si aparecen, y si dan síntomas de que pueda haber un problema de miopía, pues plantearse por lo menos algún tema de control. Pero has comentado un poco el tema de la atropina a baja dosis, el tema de las lentes especiales y la por empezar por la atropina, por ejemplo. Se está haciendo muchos estudios con la atropina. ¿En qué edades es recomendable hacer ese método? Cuando son edades muy tempranas, cuando aparecen niños, por ejemplo, con 4 años y 4 dioptrías, que nos llaman, es conveniente utilizar la atropina, eso está listo. Porque claro, los estudios tienen el tema que se van a la media de la población, donde puede ser viable, pero muchas veces son los padres que están fuera de esa media que nos dicen, oye, es que mi hijo tiene 4 años, ¿le pongo atropina o no le pongo atropina? ¿O qué hago? ¿O me espero que tenga 6 o me espero que tenga 8? Bueno, si tenemos que poner algún método de los mencionados, hay que conocer que la evidencia científica de que esto funciona está en edades superiores a los 6 años. Más que nada porque los estudios, los ensayos clínicos que se han hecho han sido en niños y niñas entre 6 a 12 años. Si tenemos una miopía antes de los 6 años, el problema es que muy probablemente, seguro, porque el humano no es matemático, pero muy probablemente esa miopía no sea un problema de un anormal crecimiento del ojo, sino que sea ya una miopía patológica que tiene un comportamiento totalmente distinto. Es decir, esa miopía es probable que tenga muchas dioptrías a una muy corta edad y no tiene por qué evolucionar tanto como la miopía llamada simple o escolar, que es la que una vez que se descontrola puede llevar a producir todos los daños que hemos hablado. Yo diría que para tener cualquier tratamiento, empezamos con la atropina, que es lo más preguntado, yo esperaría tener una confirmación de que esa miopía está progresando. Es decir, si a los 4 años hay 4 dioptrías, se daría un examen oftalmológico y optométrico completo para ver dónde está el ojo y daría tiempo para ver cómo evoluciona esa miopía antes de hacer nada. Y, evidentemente, si se confirma que hay una evolución en esa miopía, empezaría entonces cuanto antes. Es decir, que diríamos no precipitarse, pero tampoco dilatar la aplicación de una solución de este tipo. Pero lo primero, confirmar que estamos ante una miopía que evoluciona. No porque tengamos 3 o 4 dioptrías a una edad corta, ya tiene por qué comportarse como las miopías evolutivas que van de media cambiando 0,75 una dioptría cada. Bueno, pero yo, por ejemplo, de 4 años, para de 6, de 8, era un poco... Bueno, sí. Los estudios están en ese rango, muchas veces las consultas no llegan, salen fuera del rango y que los estudios no dicen nada. Pero está muy bien la puntualización. Es que realmente diríamos que cuando la miopía aparece después de los 6 años, diríamos que ese ojo se ha comportado de una forma normal, es decir, ha llegado a la emetropía, y luego es que por los motivos que sean el ojo continúa creciendo. No es a priori una miopía patológica, aunque se puede comportar posteriormente como patológica si las dioptrías crecen. Sin embargo, si hablamos de que ya hay miopía por debajo de los 5 o 6 años, quiere decir que ahí no se ha cumplido el desarrollo normal del ojo.
podemos estar ante un problema que en principio que pueda ser algo más serio. Y que por tanto no se puedan aplicar los criterios de la miopía que aparece terminada la metropización del ojo. Bueno, y respecto a las lentes de contacto, existen, digamos, dos técnicas, la lente de contacto blandas con doble foco no son correctas y lo que es la ortoqueratología. Cuéntanos un poquito en qué consisten ambos métodos y qué experiencia tenéis. La ortoqueratología es un sistema, fue el primero que se vio que tenía un efecto sobre la ralentización del crecimiento del ojo y por tanto sobre la menor reducción de la miopía. Se llegó a ello de una forma indirecta, no se hizo intencionadamente este tratamiento para controlar la miopía, sino que era para no usar gafas. La ortoqueratología quiere decir que se usan unas lentes durante la noche, durante el sueño, y por la mañana se retiran, al despertar, se retiran esas lentes y el ojo está hemétrope, está sin miopía. Entonces, esto se empezó a hacer por evitar usar gafas durante el día, por deporte, hay unas personas que no querían operarse, pero no se pensaba en el control de la miopía. Sin embargo, en Hong Kong se vio de una forma casual que esto podía tener algún efecto en el control de la miopía, y entonces se hicieron ensayos clínicos en todo el mundo. Hay ensayos clínicos en Estados Unidos, en Australia, en Hong Kong, en Japón, en España, y todos concluyeron lo mismo. Hay suficiente evidencia científica de que la ortoqueratología ralentiza la evolución de la miopía en torno a un 50% aproximadamente. Es decir, que lo antes comentado de la atropina tiene un efecto un poquito mayor, han llegado los estudios a encontrar hasta un 70% casi de control, aunque la duda está en que si esas gotas se pueden mantener durante muchos años. Todavía no hay la suficiente evidencia. Se sabe que a corto plazo, en una dosis baja, no es problema. La ortoqueratología fue, por tanto, a nivel de tratamiento óptico, lo primero que se validó. Lleva muchos años en que se sabe ese efecto. Copiando lo que hace la ortoqueratología, porque como decía antes, no fue una sorpresa de la ortoqueratología, no se pensaba que pudiese tener ese control. Entonces se investigó qué podría ser lo que hacía la ortoqueratología para que el ojo creciese menos. Y entonces se llegó a la conclusión que las modificaciones que hacía en la córnea lo que provocaban era un efecto en la focalización de la luz en la periferia de la retina, no la central, sino la periferia. Y entonces, pues alguien pensó en hacer algunos diseños de lentes de contacto blandas, tradicionales, las que se usan durante el día, copiando una geometría como la que hace la ortoqueratología. Entonces son las lentes que has mencionado, de doble foco, y que ahora también hay otros diseños, de dos, concéntricas, etcétera, etcétera, para controlar la con estas lentes se lleva mucho menos tiempo de estudios, pero lo que se ha realizado también se ha visto que controla la evolución de la miopía en torno a un 40, 45, 50%. Los estudios son muy variables porque todos los estudios que se han hecho, los niños que han ingresado a esos estudios, son asiáticos, son caucásicos, y evidentemente esto puede tener alguna repercusión en cuanto al efecto de control de miopía. Pero tanto la ortoqueratología como las lentes blandas, de doble foco, borrosidad periférica también llamadas, provocan un efecto de control. Yo me acuerdo, yo soy muy relajno, me acuerdo que con 11 años tenía pediatrías y fue cuando empecé a utilizar lentes de contacto. Padres preguntan, ¿cuál es la edad más temprana en la que puedo utilizar lentes de contacto sin riesgo para mis hijos? Porque claro, una lente de contacto normalmente requiere una parte de higiene, ¿no? Por el tema de la saneamiento y protección, etc. Entonces, gracias a la pregunta. Bien. Bueno, efectivamente, o sea, hoy en día, con los materiales de lentes de contacto que hay, incluso con la ortoqueratología, la edad que se considera como de inicio para poder tratar son los 6 años. Esto no quiere decir que pueda haber, en algún caso, una excepción donde con menos edad se pueda poner. Esto
es muy justificado para ello. Si no, hablaríamos de los 6 años. Es decir, de hecho, como comentaba antes, es a partir de esa edad cuando se han estudiado la seguridad y la eficacia que tiene la lente. Diríamos, después de los 6 años y siempre asegurando de que esa miopía está activa, es decir, una miopía evolutiva. Tomando, como antes decía, no es matemático, entonces puede ser que un niño o niña a los 8 años tenga una dioptría de miopía y no la ve. Es difícil, es raro, pero puede ser. Entonces, si no hay una miopía que va en aumento, no hay por qué precipitarse en ir a una lente de contacto. Has mencionado algo muy importante que es lo de la higiene. Esto es vital, es decir, el uso de la lente de contacto no está exento de cierto riesgo. Es decir, hay una posibilidad de una infección ocular, una complicación seria, que efectivamente es muy baja la incidencia de infecciones con lentes de contacto, pero hay que tenerla en cuenta porque puede tener unos efectos muy negativos para el ojo y la visión. Y para realmente combatir la probabilidad de tener una infección hay que extremar las condiciones de higiene, acudir siempre a las revisiones que el profesional indique y, por ejemplo, cuando no son lentes de reemplazo diario, cambiar los estuches. En muchas ocasiones ahí es donde se puede acumular microorganismos que puedan pasar a la lente y claro, la higiene es muy importante para todos los que decidan llevar lentes de contacto. Otra pregunta, que muchas veces por los hábitos que tenemos en las personas, pues hay que decirle a un padre o madre que tiene un hijo con miopía, aunque sea 2 o 3 dioptrías, que además de acercarse al optometristas, se acerque a los oftalmólogos. Sin duda, es decir, diríamos que el problema en el caso que nos ocupa de la miopía, de la revisión ocular, debe de ser, hay que analizarlo desde los 2 puntos de vista, el oftalmólogo que lo ve desde el punto de vista médico para descartar la existencia de incluso otras patologías que puede haber en el ojo, y el optometrista que aunque sí tiene conocimientos y medios para detectar la patología, no es su misión la de diagnosticar enfermedades en el ojo, sino la de tratar y adaptar medios para combatir la miopía. Diríamos que la colaboración oftalmólogo-optometrista en el tema que nos ocupa es importante, es importantísimo y debería de ser como debería de funcionar la agencia, tener siempre la valoración médica del ojo y el optometrista adapta las lentes o prescribe las lentes que controlan esa. Y voy a comentar también que se me ha ocurrido la lente de contacto, la potencia de la lente de contacto para control de miopía, ¿en qué límite se está trabajando ahora? Vamos a ver, en ortoqueratología diríamos que lo que está aprobado por FDA es hasta 6 dioptrías. Existen lentes para llegar hasta 10, 11 dioptrías, pero el tema es que todavía no hay una suficiente evidencia científica, sobre todo de la seguridad de aplicar ortoqueratología por encima de las 6 dioptrías. En cuanto a las lentes blandas, las que llevan más tiempo en el mercado, las de doble foco, también van hasta 6 dioptrías. Sin embargo, las lentes E2 y algún otro diseño que se ha presentado en los últimos meses pueden llegar hasta unas 12, 13 dioptrías. Es decir, hay un amplio rango de dioptrías que pueden ser tratadas. Pero lo importante es tratar la miopía, si se confirma que evoluciona, cuanto primero, mejor. Con lo cual, digamos que ya un niño o niña que en 3 años ha pasado de 0 a 3 dioptrías, vamos, ahí hay que tratarlo sí o sí, porque evidentemente si no se va a descontrolar y venir la miopía elevada en la salud. Claro, otra cosa que a nosotros nos ha llegado siempre, que yo intento comentar y convencer, que la miopía, el ojo miope no se cura, se puede corregir su estado de refracción, aunque sea con cirugía, pero no se cura. El ojo sigue siendo miope porque lo que está alargado es la parte posterior del ojo, que es donde está nuestra retina,
y digamos que es donde se van a sufrir aquellas consecuencias de aquellas maculopatías que se pueden producir para la miopía. Esto más o menos es correcto. Totalmente correcto. Es decir, ese es uno de los problemas, por ejemplo, algo que has mencionado, de los que superan la cirugía refractiva, que es, bueno, como ya veo bien, como tengo cero dioptría, yo ya no soy miope. No, el ojo sigue siendo miope. Y esa posibilidad de el problema del fondo de ojo está con las dioptrías que tenía. De ahí viene la respuesta anterior de que siempre hay que hacer una valoración oftalmológica para valorar la salud de ese ojo. Es decir, que evidentemente el ojo miope siempre seguirá siendo miope y hay que, incluso aunque haya hecho cirugía refractiva o esté llevando lentes de ortokeratología o una lente de contacto con la que ve bien, evidentemente eso es un efecto de la compensación dióptrica, pero el fondo de ojo sigue siendo así. Yo me quedaría así, por si quiere Rocío que haya algunas consultas que nos quería pasar, me quedaría con la idea, o de transmitir la idea, que aunque no aparezcan síntomas en la etapa escolar, sí habría que hacer una revisión y estar pendientes de si desarrolla miopía, por lo menos conocer qué métodos hay y valorar si es necesario para un control, como muy bien has dicho. Y también me quedaría con la idea de que la miopía es algo más serio que solo el error refractivo de llevar unas gafas, una lente de contacto, que hay una retina que puede estar perjudicada y que hay que vigilar con el oftalmólogo, que es el médico que trata estos problemas. Y, por supuesto, consultar siempre con especialistas, asesorarse bien y dar la mejor solución a nuestros hijos e hijas, que es una edad crucial, digamos, la etapa esa de los 6 a los 16 años, ¿no? Más o menos. Correcto. Es decir, es más, antes lo habías apuntado tú, Javier, si una miopía aparece pasados los 20 años, realmente la evolución que va a tener es pequeña y generalmente no aumenta a costa del crecimiento del ojo y por tanto no va a haber un daño suplementario al tener que llevar gafas. La miopía que preocupa es la miopía que aparece antes de los 18, 20 años y cuanto primero aparezca peor, y ahí es donde hay que poner el foco para evitar problemas en el futuro. Se dice que si hacemos un sistema de control de evolución de la miopía que controle la mitad de las dioptrías, es decir, que a un niño o niña en el periodo de tiempo hasta los 20 años la aumenta a la mitad de lo que le iba a aumentar, va a dividir por 10 el riesgo de tener una complicación de una patología en el futuro relacionada con la miopía. Pues eso es un poco lo que queremos transmitir. La miopía y la baja visión, desgraciadamente, están asociadas. Esto a veces es poco conocido en general por la sociedad. Es de nuestro interés que lo conozcáis. Y Rocío, si tenía algunas preguntas o algo. Me aprovecho para dar también la bienvenida a Ángeles, que está con nosotros en directo y nos ha lanzado una pregunta a través de nuestro chat. Dice: hola, soy miope magna, tengo 17 dioptrías y degeneración en los ojos en general. Desde pequeña me recomendaron no coger peso ni hacer grandes esfuerzos. ¿Me recomiendan algo más para cuidar la salud de mis ojos? Bueno, bien, efectivamente cuando hay una miopía patológica, muchas dioptrías, hay un riesgo de desprendimiento de retina y por eso le han recomendado el no hacer esfuerzo, cual es correcto. Quizá a nivel, desde el punto de vista visual, la agudeza visual va a ser mejor si utiliza lentes de contacto que si utiliza gafas. Y en cuanto a higiene ocular, lo que debe de hacer es, bueno, pues en la calle llevar siempre en las lentes de contacto o en las gafas una buena protección ultravioleta, porque el daño de ultravioleta puede ir a la mácula, que se puede añadir daño que pueda provocar ya la miopía, y realmente tener unos periodos, sobre todo si trabaja en visión de cerca mucho tiempo, con el ordenador, pues hacer unos periodos de descanso cada X tiempo para mirar a lo lejos. Es decir, no es descanso lo que
En ocasiones nos ocurre que estamos leyendo, dejamos de leer, vamos a ver el móvil, dejamos el móvil, vamos a ver televisión y estamos en unas cortas distancias donde el ojo está haciendo un esfuerzo de forma continuada. Entonces, cuando hablamos de hacer descansos, se trata de alternar la visión de cerca con la visión de lejos, que es donde el ojo está más relajado y tiene que hacer menos. También nos pregunta, bueno, a raíz de su edad, tiene 27 años y sobre todo le surge una duda, porque se va a operar, nos comenta, en diciembre con el sistema de lente intraocular y está un poco asustada. Que si le podríamos, bueno, aprovechando que tenemos aquí un especialista, si la podríamos explicar detalladamente cómo funciona y si mejorará notablemente su visión, qué precauciones debe tener, todo lo que pueda considerar a raíz de la operación. Bueno, en principio me parece adecuado de que la operación que le vayan a hacer sea dentro del ojo, es decir, con tantas dioptrías, lo que es la operación de láser, la más conocida, pues no está indicada, porque digamos, la calidad visual no es buena con esas graduaciones y puede haber otras complicaciones. Entonces, lo de la lente intraocular es una lente intraocular que se llama fáquica porque no se quita nada dentro del ojo, sino que se coloca delante del cristalino natural que tiene el ojo, que es otra lente natural que tenemos dentro del ojo, se coloca esa lente intraocular y entonces los miopes ganan mucha agudeza visual. Es decir, es como llevar una lente de contacto donde la agudeza visual respecto a las gafas va a ser mejor. Es decir, que en principio está indicada esa operación, va a ver mejor que con sus gafas y en cuanto a precauciones, bueno, pues ya le han realizado las pruebas preoperatorias y no lo ha dicho, que un candidato adecuado no tiene por qué tener mayor problema y eso sí, que siga al detalle las instrucciones que en el postoperatorio le indiquen en la clínica donde se vaya a operar. Pero me parece bien la lente intraocular para su caso. Aunque también una prueba, como has dicho, no todos los ojos son candidatos para pasar por una operación. Puede... No, claro, eso es muy importante. Es decir, de hecho, la cirugía refractiva, los resultados cuando está bien indicada, no tiene por qué haber problema. El problema es que en ocasiones la selección del paciente. Entonces, también hay distintas técnicas, con láser en la córnea, intraocular, fáquica, como le han recomendado a esta paciente. Es decir, hay distintas técnicas y el cirujano es el que decidirá en función de cada ojo y cada persona cuál es la más adecuada. Y eso es lo que es importante para asegurar resultados. Ángel, espero que hayamos contestado o por lo menos resuelto tus dudas al respecto. Y bueno, volviendo al tema del control de miopía, quería también preguntarte, César, porque se habla también mucho de la orto-K, cuando se moldea la córnea, no moldea. ¿Es correcto decir que la orto-K moldea la córnea? ¿Puede tener efectos adversos? Bueno, vamos a ver, la orto-K lo que hace efectivamente es un moldeo corneal. Entonces, lo que hace es actuar a modo de molde y entonces el epitelio de la córnea, que es la primera capa de la córnea, de la primera superficie del ojo, va adquiriendo una forma determinada para corregir las dioptrías. En principio, el efecto secundario no tiene una afectación sobre la visión mecánica, no se conoce hasta el momento, y lo único que tiene es la probabilidad, la posibilidad de una infección, que es lo importante, lo que hemos hablado antes, de que, y ese es el riesgo mayor que tiene una persona que hace ortokeratología. Efecto secundario ninguno. Una vez que deja de utilizar las lentes de ortokeratología, el epitelio ya no tiene ese molde para crecer de una determinada forma, y entonces crece como lo hacía antes de poner las lentes y tendrá las dioptrías de miopía y la forma de la córnea que tendría antes. Pero sí es un moldeo de la superficie de la córnea, el epitelio.
Otra pregunta que te quería hacer, que nos ha llegado también a nuestro correo electrónico, esa es, en tu opinión, ¿durante cuánto tiempo habría que aplicar el control de miopía en un niño? Bueno, en principio diríamos que habría que aplicarlo hasta las edades en las que ya de por sí la tendencia a crecer del ojo disminuye. Por tanto, hablaríamos hasta los 18, 19, 20 años. Es cuando realmente deja de crecer la miopía. Hasta esa edad, por tanto, en principio, habría que continuar con el sistema de control de miopía. Muchas gracias. Pues si no tenemos más preguntas, Ángeles, no sé si tienes tú alguna pregunta que nos quieras transmitir por chat. A ver. Vale, nos está comentando Ángeles que de cara a su operación tiene dudas y quería saber si no tendrá ya que volver a usar gafas y si podría llegar en algún momento a alcanzar la ceguera con su enfermedad. Vamos a ver, eso lo voy a responder yo como paciente. Muy bien. No como profesional, como paciente. Vamos a ver, nadie te puede asegurar lo que va a pasar después. En principio es una operación experimentada, segura, como nos acaba de comentar César Villa, y tendrás una buena visión. O tener la visión que tu ojo sea capaz de dar, si no hay complicaciones. No te tienes, o sea, no todo el mundo que tiene miopía magna acaba en un estado, acaba afiliado a 11. De hecho, si se estima que hay 1 millón de personas que tienen miopía magna, parece ser que solo un 10% tienen algún tipo de discapacidad visual. Y de ese 10% hay otro 10% que puede acabar afiliado a 11, que como ves, los parámetros son bastante bajos. Es cierto que hay que cuidarse más, o hay que estar más pendiente, o tienes más papeletas de que te pueda ocurrir algo. Pero eso es tu genética que está ahí. Con eso no puedes luchar, por lo tanto, olvídate del mañana, disfruta del presente, y si te operas y ves bien, fenomenal, disfrútalo cada momento. Es un poco, no sé qué se me diga algo. No, simplemente añadir de que, claro, no podemos asegurarlo, pero en principio, si todo queda bien, sí que lo que no podrá evitar será pasado los 40 años, 40, 41, 42, depende de las personas, la pista cansada o presbicia. Y ahí sí que... Incluso la catarata prematura por la miopía. Claro, porque ella es miope. Claro. Es decir, con esa dioptría del 17, claro, la probabilidad de tener la catarata a una edad inferior a la de paciente que no tenga miopía es mayor. Entonces, pues, bien, no pasaría nada si tiene una catarata, se quita la lente que le van a poner en diciembre y se hace una operación de catarata tradicional con otra lente. Ya está. Bueno, espero que te hayamos podido contestar sobre tus dudas. De todas maneras, te animamos a que contactes con nosotros para cualquier duda que puedas tener a través de nuestro correo electrónico comunicación@miopiamagna.org o bien a través de nuestro teléfono o presencialmente. Estamos en el Hospital Clínico para cualquier cosa que te pueda surgir. Y bueno, pues si no hay más preguntas, yo no tengo ninguna más que nos haya permitido. No sé si Javier quiere... No, yo simplemente dar las gracias a César Villa, creo que es un grupo con su experiencia y su conocimiento. Y nada más, espero que este podcast os haya servido y nos vemos en el próximo. Muchas gracias, César. Muchas gracias a vosotros por contarnos. Comentaros que esta segunda sesión estará disponible los próximos días, como os he dicho, en nuestro canal de YouTube. Y bueno, el mes que viene tenemos que concretar todavía la fecha. Organizaremos la última de las sesiones en directo. En esta ocasión la centraremos en la accesibilidad para la baja visión. Muchas gracias a todos y os esperamos en la próxima. Buenas tardes. ¿Qué vas a preguntar? Me voy a preguntar.